está vivo fuera de MFA Paradeira, pero ahora es el último día que vamos a un bonito recorrido de lo cual también está diferente maqueta aquí para lo cual está el Caribbean Town Villas, que vamos a construir pronto arriba nos isla, pero para más nos voy a conversar con el desarrollador y también arquitecto, señor Víctor Acosta. Señor Acosta, contanos, vamos a último viaje para MFA Paradeira, pero vamos a haciendo diferente visita también ronde nos isla, para lo cual está un bonito proyecto aquí que vos tiene con él. Danke Marco, feliz tarde. Sí, ahorita en los últimos días aquí en Paradeira, pero nos va a seguir con diferentes eventos. Precisamente es lo cual nos quer invitar a la comunidad, nos quer informar que ahora aquí, después de 7 lunas, que nos estamos promocionando el proyecto. Se nos ha comenzado en octubre año pasado, con un mes acompañarnos. Entonces, nos hay una reacción tremenda, muy positiva de la comunidad local. Hope gente bien busca información, nos atende más de 2.000 gente, de lo cual ya acaba en primera fase, está sold out el 50% y ainda nos tiene 84 units para vender. Entonces, la invitación aquí originalmente estaba para toda gente que no tiene vivienda, que estaba guardando un terreno cerca de que nos ofrece aquí como una alternativa sostenible, innovador, flat, que en apartamentos, en villas o townhouses. Pero ahora aquí también nos está abriendo nuestra invitación para el resto de la comunidad local que tiene interés para vivir de un flat, de una comunidad gated community, una comunidad cerrada, tipo condominio, con diferentes facilidades deportivo, recreacional, de seguridad. Entonces, en ocasión aquí nos está llamando el resto de la comunidad para bien buscar más información de nuestro proyecto. Señor Acosta, el proyecto aquí incluye un full diferente, otra facilidad tan recreativo también, que seguro es único y está siendo el más único de nuestra isla. Correcto, no solamente parte de recreacional, también nos tiene deportivo, nos tiene cultural y un componente importante de sostenibilidad que nos quiere crear conciencia de nuestra comunidad de por viva con naturaleza. Y acaba en abril, nos ha comenzado limpieza de terreno, nos Ale Fergenio, nos trabaja conjuntamente con el Departamento de Naturaleza, con la autoridad local, DOE y CUDIP, y nos hace limpieza responsable de terreno, nos laga especies protegidas y nos queda con él informar también que está posible trabajar construcción de la mano con la naturaleza. La intención de nosotros está para ofrecer un proyecto sostenible. Nós temos pensar, planear para começar a construção na luna de julho, agosto, que a gente não trabalha com essa mira edifício na lanta de luna na e pensei também nos interessa para a comunidade dormir tanto essa subida de preço para não por resguardar ou uma maneira de espar com uma inversão imobiliária assim bom, assim sólido, moderno y sostenible de manera Caribbean Town. Gracias, señor Acosta. Gracias a vos. Después de desarrollador, conversando con nosotros de 24.com Enfoque, nos está metiendo un representante de Caribbean Town. Contanos, para lo cual también el siguiente día, que también tiene una bolo por pasa y mira y aprecia el proyecto aquí, un seguro único para nuestra generación. Seguro que sí. Fue el team de Caribbean Town que invita pueblo entero de Aruba para pasar a visitarnos día 1 y 2 de julho na Boulevard Event. Nós também aqui na Bierna de 4 da tarde até 8 da noite e sábado nós também aqui na de 10 da manhã até 8 da noite. Passa anytime onde 2 dias aqui, bem sinta com onde nós representante de banco e tur outro sim, então passa onde 2 dias aqui. Então, vimos buscar informação para poder chegar na sua casa própria. Danke. Tem algum documento na corrida não tem que 13, qualquer coisa, se não está de interessar para aplicar, já acaba de fazer outra documentação, quizás que pode 13. Sim, na mesa 13, agora nós temos com de nos banco personal of onde é sunang ko tabay tay nang napabing ko ng payslip. Ato bing sintay na nang ato waki financiamento ng pohaya. De nada, passo vontade.
Depois também o representante de Caribbean Town conversando conosco de 24horas.com info que aqui vivo for de MFA Paradeira, mas vou pôr um bonita display aqui, uma maqueta completo, vou apreciar o projeto e sua envergadura, uma envergadura mais grande mesmo, mirando que o desenvolvimento do projeto aqui está incluir, entre outros, 328 unidades residenciais, um total de 256 apartamentos, 40 townhouses e 32 vilas, pelo qual a primeira fase de construção aqui acaba 50% está reservado e unicamente 84 unidades de vivenda está disponível para ser chamado pues na nossa comunidade para bem apreciar dia 1 e 2 de julho próximo na Boulevard Events, para o qual vai estar evento que vai ter também vou sinto com diferentes representantes de banco para informação sobre hipoteca e mais informação sobre o qual está o desenvolvimento de vivenda aqui para assinar que vai ser o próprio caso uma realidade agora na MFA Paradeira não tem para assinar aqui também vou passar e assinar aqui também apreciar tour e que tem aqui dentro do qual está o projeto aqui de Caribbean Town Villas. Patrick Spitz, seita pues nos reportaje aqui vivo for de MFA Paradeira.